¿Qué tal, amigos? Qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este programa de preguntas y respuestas. Soy el pastor David Salazar y estoy junto al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a este programa. Tenemos preguntas muy importantes, interesantes y vamos a dar inicio al programa, pero antes, pastor, voy a invitarle a que nos dirija en oración para que podamos entrar de lleno en las preguntas que tenemos para este programa. Amén. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia y con respeto, porque tú eres el que todo lo sabe. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes en este programa, que a través de tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos des palabras para hablar. Amén. Y que las respuestas sean satisfactorias a aquellas personas que las han hecho. Amén. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, pastor. Tenemos esta pregunta que nos llega desde Chile. Esta pregunta nos hace nuestra amiga Cecia y agradecemos mucho su pregunta. Una pregunta bastante interesante y vamos a leerla. Una pregunta que realmente vale la pena leerla y tratar de responder conforme a la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Estimados pastores de Zoom TV, un gusto saludarles y agradecerles por su ministerio. Y nos escribe desde la ciudad de Chillán, Chile. Nací en una familia adventista y amo el Evangelio. Durante mi vida en la iglesia he sido un miembro activo porque creo que cada uno es llamado a ser parte de esta misión. Tengo dos preguntas que me preocupan por situaciones que he visto recientemente. Esta pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud correcta y la acción a seguir frente a lo que se llama bullying eclesiástico? Es decir, maltrato verbal de un líder o pastor a otro hermano, negar la oportunidad de participación dentro de la iglesia, es decir, no tomar cargos, no poder predicar, aun cuando es un miembro en regla. Cuando un pastor levanta o un líder levanta esos falsos testimonios a un hermano o agrade verbalmente acusándole de cosas falsas o frente a la negligencia de un trabajo pastoral. Pregunta ella, ¿debemos soportar en silencio? ¿Debemos acudir a la conferencia local? ¿O debemos ir a los tribunales si no somos oídos en la iglesia? Entonces, esta pregunta es una pregunta que esta hermana nos hace tal vez con mucho dolor de lo que puede pasar en algunos lugares, en algunas iglesias, congregaciones, donde ya sean los líderes locales o tal vez en una experiencia de algún pastor, aparentemente toma una actitud un poco de bullying, ¿no? De tratar de usurpar a tomar autoridad de su posición y usar su posición de autoridad para intimidar, para impedir que alguien predique, para impedir que alguien tome parte, aún siendo un miembro en regla. ¿Y qué se hace al respecto, pastor? De esto, ¿qué podemos compartir? Bueno, en primer lugar, debemos hablar del proceso a seguir en ese caso. Claro. La Biblia nos da la pauta sobre cómo tratar con este problema. Así es. Dice en Mateo el capítulo 18 y el versículo 15 lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, hay que hablar con el pastor solo. De una forma racional. Claro. Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hace caso, ganaste al hermano, resolviste el problema. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, en este caso serían ancianos de la iglesia probablemente. Exactamente. O líderes de la iglesia. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y luego el siguiente paso es el versículo 17. Claro. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Se lleva a la iglesia en pleno. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esto se aplica no solamente a laicos, a pastores, pero también pastores a laicos. Correcto. Se aplica a cualquier persona en la iglesia, no importa que sea líder o no importa que sea laico. Claro. Ahora, la iglesia adventista tiene otros niveles de liderazgo, además de la iglesia local. Si lo lleva a la iglesia y la iglesia no oye, entonces hay que apelar a la conferencia.
a la asociación, porque la asociación es el próximo nivel. En la iglesia adventista, el miembro no puede apelar a la unión. Correcto. Porque la unión va a devolver el problema a la iglesia. No puede apelar a la división, ni a la conferencia general. Claro. Así que si no se resuelve en la iglesia, debe hacer una apelación a la asociación para que la asociación mande a un representante para tratar de resolver el problema en la iglesia. Ahora, existen estos casos. No solo esta persona, sino en mi caso personal, en mi ministerio. Hay conferencias que han practicado bullying, vetándome, para ir inclusive a divisiones enteras. Claro. Teniendo credencial ministerial, estando en regla, enseñando las doctrinas de la iglesia, miembros de ASI, miembros de OCI, y sin embargo, no permiten que yo vaya a predicar en cierto sitio. Claro. Tal vez por caprichos. Yo he apelado a la división, he apelado a la conferencia general. En realidad es un difícil problema para resolver, pero yo entiendo que hay ciertos niveles de liderazgo a donde sucede esto. Y es triste porque se ofenden los hermanos de la iglesia. Claro. Así que esa sería mi respuesta. Indudablemente tú tienes algo más que agregar. Sí, por supuesto, pastor, pero permítame decir esto, ¿no? Es triste, nos duele tener que experimentar esto en la iglesia, donde haya esta usurpación de autoridad para dar ya sea una censura silenciosa, quitando la posibilidad de compartir, de dar la libertad de expresión, de poder conocer, crecer, etc. Y vemos esto, como usted dice, no solamente en iglesias locales, pero tristemente también en algunas asociaciones, inclusive hasta un nivel de unión o división. Pero la forma que la hermana menciona, la forma que ella hace eco a tratarle con la asociación o con la conferencia local, ¿qué sucede si es que no escuchan? Es necesario llevarlo esto al público, llevarlo esto a un tribunal, digamos, civil, ¿no? Llevar esta ofensa, este bullying y ponerlo en conocimiento de los tribunales civiles. Bueno, esto no es lo que el Señor nos pide que hagamos. Hay algo importante que tenemos que nosotros recordar de que Dios nos da una fórmula, como usted mencionó en Mateo, pero no nos dice jamás allí, bueno, lleva el asunto al tribunal. Si no te escuchan allí, llévalo al tribunal. Simplemente dice, si el problema no se resuelve con el liderazgo de la iglesia, tenlo a la persona tristemente como alguien que no está dispuesto a escuchar la razón o el ser influenciado por la palabra o el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que no podemos nosotros ir a esto. Ahora, obviamente hay un versículo que podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento que habla específicamente donde no debemos llevar los casos de nuestras situaciones a nuestros hermanos. Creo que usted, pastor, tiene este versículo ya en la mente. Sí, en realidad el apóstol Pablo explícitamente dice que nosotros no debemos llevar las situaciones entre hermanos en la iglesia a los tribunales, porque entonces le da un mal nombre a la iglesia, sí. Le da una mala imagen de que, mire, esa gente no vive sino peleando. Por supuesto. Y uno debe dar una buena imagen de la iglesia, por más que haya problemas en la iglesia. Claro. Ahora, el pasaje está en 1 Corintios 6, sí. 1 al 3. Lo tenemos aquí, pastor, y lo voy a leer para que tengamos este concepto claro. Y aquí viene, antes de leerlo, aquí viene la palabra de consuelo para la persona que está sufriendo el bullying. Sí. Y es que si aquí no se resuelve el problema, Dios resolverá el problema en el juicio. Así es. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos que algún día Dios nos va a traer ante su tribunal. Y va a tomar en cuenta cómo tratamos a la gente. Así es. Como que estamos inconscientes de eso. Ahora sí. Gracias, pastor. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? So, el apóstol Pablo está diciendo, si tú no puedes resolver los problemitas acá, ¿cómo tú crees que vas a juzgar al mundo? Claro, claro, Y vas a participar en el juicio de los ángeles. exactamente. Porque lo de aquí es muy pequeño comparado con lo otro. Así que la demanda queda fuera del panorama. Y quiero mencionar que en los Estados Unidos, si uno llevara eso a un tribunal, el tribunal diría, nosotros no tratamos con asuntos de la iglesia. Religiosos, correcto. Al menos que la iglesia esté violando alguna ley civil. Claro. Pero el prohibirle a una persona el púlpito, el poder civil no tiene nada que ver con eso. Ahora, no sé si es así en Chile y en otros países a donde un tribunal secular se involucraría en los asuntos de la iglesia, pero la Constitución de los Estados Unidos le prohíbe al poder civil interferir en esos casos. Correcto. Ahora, hay que comprender esto de alguna forma. Siempre hemos visto de que el hombre sin el Señor, sin el espíritu de servicio, sin el espíritu de verdadera entrega a Cristo, puede hacer cosas muy duras y muy malas, negativas. En el caso de la misma experiencia con Cristo, Él fue maltratado por los liderazgos de ese tiempo. Hicieron todo lo posible. De hecho, fueron finalmente los que hicieron su muerte y conspiraron con matar a Cristo. Hicieron toda esa, compraron a los testigos, etc. Hicieron todo lo posible para destruir. Y aún así Cristo no habló de una rebelión contra ese liderazgo. Les dijo a los discípulos, van a pasar persecuciones, les van a sacar de las sinagogas, y les dijo que se sientan bienaventurados cuando por su causa son perseguidos. No quiero decir con eso de que uno tiene que sentirse contento de que le persigan, o sea, de que uno se sienta, qué bueno que me persigan. No, pero hay que esperar esa persecución. Si estás haciendo cosas del Señor bien y correcto, va a haber oposición, va a levantarse prejuicio. Y hay que tener el espíritu y la mansedumbre de Cristo para que podamos sobrellevar estas cosas y no dejar que eso nos afecte nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y nuestra lealtad a Él y a su llamado de ser luces en este tiempo. Creo que hemos contestado la pregunta. Sí, o las preguntas, porque sí, en realidad tenía dos dimensiones. Sí, correcto. Muy bien, pastor. Vamos a la siguiente pregunta entonces, que nos llega ahora desde Colombia. Y esta es una pregunta interesante también de James Moreno. Y dice lo siguiente. ¿Qué significado tiene el número 40 en la Biblia? He notado que esta cifra aparece en varios pasajes como los 40 años del pueblo en el desierto o los 40 días de ayuno de Jesús. Así que su pregunta es sobre este número 40, pastor. ¿Qué nos puede compartir o qué podemos compartir de la palabra de Dios sobre este tema? Bueno, en realidad el número 40 aparece generalmente en el contexto de tribulación. ¿Ya? El contexto de dificultad. Tenemos no solamente los 40 años que pasó Israel en el desierto, que fue un periodo difícil para ellos por su rebelión. También Jerusalén fue destruida 40 años después que Cristo ascendió al cielo. Claro. Además de eso, Goliat desafiaba a Israel por 40 días, ¿verdad? Sí, y esa era una tribulación difícil para el pueblo. Además de eso, Jesús pasó 40 días lidiando con el diablo en el desierto. Sí. Y Moisés pasó 40 días ayunando en su relación con Dios, mientras el pueblo estaba al pie del monte Sinaí con su culto religioso alborotado. Claro, correcto. Así que el número 40 en la Biblia parece estar en el contexto de tribulación, de dificultad, de sufrimiento, algo por ese estilo. Amén. Y creo que es como usted menciona, pastor, usted puede ver que es un periodo dado a prueba, tribulación. Prueba, sí. Exactamente. Así que hay personas que han hablado, han dicho 40 es el tiempo de una generación, pero no es en algunos casos no es siempre
el asunto. No es 40 años necesariamente una generación. Usan algunos versículos, pero para mí, como usted lo mencionó bien claramente, el 40 tiene más de un simbolismo enfocado a el periodo de prueba o de tribulación. Sí. Sí. En realidad, el periodo de una generación puede ser mucho más largo, Correcto. porque la cuarta generación que se menciona, creo que es la cuarta o la quinta generación que se menciona entre la profecía de los 400 años y cuando el pueblo salió de Egipto, dice, no recuerdo si es la cuarta o la quinta generación, Por supuesto. ellos iban a volver a la tierra y 400 años No son no funciona. Con más claro. Pero sí en la Biblia el número 40 puede representar una generación. Jesús dice, esta generación no pasará Claro. sin que todas estas cosas acontezcan. Claro. Gracias, pastor. Entonces, muy bien. Esperamos que esto les pueda servir de ayuda. De hecho, hay una cita que tal vez puede confirmar un poquito lo que hablábamos en el Desierto de las Gentes, la página 93. Dice la pluma inspirada lo siguiente. Dice, el número 40 en la experiencia de Cristo en el desierto de tentación tiene un significado solemne. Durante 40 años el pueblo de Israel fue probado en el desierto y durante 40 días Cristo fue probado por Satanás. El Hijo de Dios debía vencer en favor del hombre donde el hombre había fallado. Entonces vemos de que ella hace énfasis más en el número 40 en cuanto a la periodo de prueba, como usted bien lo mencionó. Correcto. Muy bien. Continuamos con esta pregunta para hoy. Esta pregunta nos viene de Joana y dice lo siguiente. Perdón, no de Joana, es de Aldemaro, perdón, Aldemaro. Me confundí ahí con un nombre. En fin, Aldemaro. Dice lo siguiente él. Primero quiero enviarles un saludo cálido y amoroso en Cristo Jesús. Espero que el Espíritu Santo nos dirija hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén por eso. Tal vez no vamos a mencionar el nombre de la Sí, universidad correcto. involucrada, Correcto. pero el problema es sistémico. Sistémico. Es decir, no es solamente esa universidad. Sí, correcto. Vamos a hacer la pregunta, no diciendo la universidad. Importante evitar eso. Dice, el interrogante que tengo es el siguiente. Según lo que se está enseñando en una de las maestrías de una universidad adventista, el santuario no es literal, sino simbólico. Supuestamente no existe. Yo veo esto como un ataque directo a nuestra principal doctrina. La pregunta es, ¿el santuario es literal o simbólico? ¿Y qué implicaciones tiene el correcto entendimiento de este asunto? Y nos Pastor. escribe Aldemaro, Sí, de la ciudad de Maturín. sí, exactamente. Así que es una pregunta muy válida y la verdad que es un poquito desconcertante, pastor, que tristemente se esté enseñando semejante ideología, pero vamos a analizar un poquito, pastor. ¿Por qué esta ideología de si el santuario es simplemente un simbolismo y no algo literal? ¿Qué llevaría esto? ¿Qué nos puede llevar esto a pensar, ¿no? Porque se podría decir que en la apariencia no hay mayor problema con eso, pero ¿por qué el decir que el santuario, si me imagino que hablando de celestial está hablando aquí, ¿no? O se presenta, Sí. el celestial es simplemente un simbolismo, no es así tal cual es en el cielo. Elena de White es explícita de que hay un santuario literal en el cielo. Dice en Primeros Escritos, página 32, vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Es decir, hay un velo y una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar de incienso, el candelabro con 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca.
Y luego ella describe más adelante, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos. El Señor la llevó allá. Y ella vio velos, ella vio el altar de incienso, vio candelabro, vio mesa con panes, vio un arca, vio los mandamientos en el arca. Claramente ella entendió que había un santuario literal en el cielo. Ahora, el libro de Hebreos confirma eso. Eso le iba a decir, pastor. Lee el pasaje. Hebreos 8, 1 y 2. O sea, no solamente la palabra del Señor nos dice esto, pero la Biblia mismo nos presenta esta absoluta claridad. Dice, ahora bien, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en estos dos versículos vemos de que explícitamente se habla aquí de que existe un verdadero santuario o tabernáculo en el cielo hecho, levantado por Dios mismo. Ahora, si vamos a Hebreos 9, 23 y 24, podemos leer, y estoy tomando simplemente acá por los versículos, nada más un par de versículos que están aquí, pero hay mucho más que... Si podemos leer el versículo 5 del capítulo. Mismo. Okay. Sí, y luego entonces lees eso. Ya, dice, perfecto. hablando de los cuales sirven a lo que es figura y sombras de las cosas celestiales. Después de describir el santuario, dice que lo terrenal era una sombra del celestial. Ahora, yo nunca he conocido una sombra que no tenga algo concreto que esté proyectando la sombra. Absolutamente. Por eso, dice, como conectándolo al mismo pasaje en Hebreos 9, 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas, hablando de cosas físicas, aquí no está hablando de algo simbólico, correcto, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, vuelvo aquí a hacer énfasis a que el Señor Jesucristo entró en el santuario hecho por Dios en el cielo, que era una figura, mejor dicho, que lo que estaba aquí era una figura de ese, pero está hablando de algo literal, algo concreto, tangible. No es una cuestión simplemente un simbolismo. Por eso, este pasaje o esta ideología de que se presente en nuestras universidades, que se haga la idea a los jóvenes teólogos que piensen de que el santuario es un símbolo nada más, es en realidad desconocer la escritura misma y rechazar, por supuesto, el espíritu de profecía que confirma esto. Correcto. La hermana White tiene una cita en Review and Herald, mayo 25, 1905, en el contexto de la apostasía de un hombre llamado Ballinger. Okay. Ella dice, y estoy traduciendo, el enemigo introducirá falsas teorías que llevarán el enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina que no hay un santuario. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá una apostasía de la fe. Qué terrible. Así que ella misma dijo que iba a venir el momento en que iban a decir que en el cielo no hay un santuario y que eso iba a llevar a la apostasía de la fe. Así que es un asunto muy serio. Por supuesto, es crucial. De hecho, sin el santuario celestial no tenemos razón de pensar en las profecías de 2300 tardes de mañanas. Eso es simbolismo, entonces no hay necesidad de ser adventista y por ende, pues, ¿para qué estamos en esto, no? Se destruye toda la fe. Así es, así que esperamos de que esto pueda servirles a ustedes. Esperamos que Dios los bendiga y los guarde y sigan estudiando su palabra para que no sean llevados cautivos por falsas doctrinas que cunden en este mundo. Que Dios les bendiga y les guarde.